El artículo 7 dice: todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Es aquello de que nadie está por encima de la ley, ¿vale? Lo que es un Estado de Derecho que veremos más adelante. Y ahora la segunda parte, que es la que voy a centrar la explicación, que puede parecer más complicada, verás que no. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Parece un poco un juego de palabras, pero verás que tiene mucho sentido. La explicación sería la siguiente, y es que, de la misma manera que todos tenemos que estar protegidos por la ley, no se permite, según los derechos humanos, que nadie provoque a la discriminación. Es decir, no puedes hacer ningún tipo de manifestación pública que incite a los demás a discriminar a nadie. Dice, no se debe hacer ningún tipo de defensa pública de alguna ideología, de alguna creencia que invite a los demás a discriminar a nadie. Sería, por tanto, contrario a los derechos humanos, pues hacer una música o utilizar los periódicos o las redes sociales o la televisión, cualquier medio de comunicación, para hacer propaganda de algún tipo de ideología o de creencia que pueda provocar a la discriminación a la persona que lo está recibiendo. Sigo. Discriminación, trato desfavorable o de inferioridad o de desprecio inmerecido hacia una persona. Por tanto, la discriminación lo que hace es no considerar los derechos del otro, no considerar su dignidad y creerte con la posibilidad de tratarlo de manera despreciable, como si tú fueras superior a él. Este tema será interesante y lo retomaremos cuando hablemos de la libertad de expresión, ¿vale? Porque como veremos, la libertad de expresión debe tener límites. Vamos con el valor asociado a este artículo. He escogido, lógicamente, la igualdad. Me gusta a mí mucho este valor. La igualdad es un concepto, fíjate, de justicia social, según el cual todos los miembros de una sociedad tienen derecho a gozar de las mismas oportunidades. Fíjate que el valor defiende la igualdad de oportunidades, en la medida en que cuando nacemos todos tenemos los mismos derechos y se nos considera igual, todos deberíamos gozar de las mismas oportunidades. Oye, que luego es verdad que hay gente que aprovecha muy bien esas oportunidades y por lo tanto, por justicia, se verá más favorecido si alcanza los objetivos que desea por mérito propio, y luego hay gente que teniendo las oportunidades que se le dan, no las aprovecha. Si no las aprovechas, luego no puedes pedirle a la sociedad que te dé el mismo trato que al que sí se ha esforzado o ha explotado bien esas oportunidades. Luego, igualdad y justicia van muy relacionados, pero en este caso lo que me interesa es que entiendas que la igualdad consiste en permitir que cada uno de nosotros tenga todas las posibilidades para desarrollar su proyecto personal. He puesto abajo al señor Nelson Mandela, que como sabes estuvo luchando durante muchísimos años por la igualdad entre negros y blancos en Sudáfrica, y bueno, lo consiguió. La frase dice: he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Una realidad que él sufrió en sus carnes cuando estuvo encarcelado tantísimos años, ¿no? No tuvo las mismas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. En este caso, bueno, pues este señor dedicó su vida entera a luchar por los derechos de los negros, que les estaban absolutamente vetados en un sistema político que no les reconocía como iguales a los blancos. ¿Vale? Pues un valor precioso a tener en consideración, pero que como siempre genera una responsabilidad. Es decir, yo soy igual que tú a nivel de oportunidades y luego a partir de ahí tengo que ser inteligente para saber gestionarlas y extraer el mayor beneficio posible en función de mis aspiraciones personales, mis objetivos, mis talentos, en fin, lo que hablamos siempre en clase.